Estamos viendo ayer sobre el tema de la teoría cinético-molecular de los gases. Estamos viendo los gases ideales, que a diferencia de los reales, pues que en los gases ideales no tomamos en cuenta el volumen de las moléculas, tampoco tomamos en cuenta las interacciones. Son las dos condiciones para diferenciar entre un gas real de un ideal. ¿Sí? El gas ideal es un modelo, ¿sí? Es un modelo de gas, la cual las características que nos dice es que debe considerarse como partículas puntuales. No interesa la forma de la molécula, ¿cierto? Y que tienen un movimiento al azar y lineal. ¿Sí? En la vida real, las moléculas no se mueven lineales. ¿Sí? Sí, no todas. Sí, no todas se mueven lineales, va a depender mucho de sus ejes de rotación, porque ustedes saben las moléculas pueden de distintas formas de acuerdo al número de átomos que tenga esa molécula. Sí, además habíamos visto que la energía del sistema, en este caso de las moléculas, siempre va a ser constante mientras no varíe de las variables termodinámicas. Cuando me refiero a variables termodinámicas, estamos hablando de la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles. Esas son las variables termodinámicas. Bien, después habíamos visto nosotros ya algunas características que presentan estos gases para poder determinar la ecuación de la teoría cinética-molecular. ¿Sí? Y nos habíamos centrado en el entendimiento o la comprensión de cómo se produce la presión de un gas. ¿Sí? Ahí está, digamos, el corazón del estudio de los gases, porque esta presión, ustedes ya saben, por los temas anteriores, toda presión, ¿cierto?, genera o es producto de una fuerza. ¿Sí? Ustedes saben que la presión es igual a la fuerza sobre el aire, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de fuerzas que van a producir una presión, entonces podemos realizar un trabajo, ¿sí? Porque esa fuerza va a empujar algo, y al empujar algo, pues realiza movimiento. Y al hacer movimiento, realiza trabajo. Recuerden ustedes, el trabajo es la fuerza por la distancia, ¿cierto? Es el inicio de cómo los científicos empezaron a entender el comportamiento de los gases y los usos que le podrían dar, obviamente, pues en el campo ya de la industria y de todo lo que conocemos. Les estoy contando desde antes que se inventen las máquinas de vapor. ¿Sí? Ya los científicos hacían estudios. Entonces se dieron cuenta de que los gases podríamos utilizarlo para que realicen trabajo. Y fue ahí donde se dio la revolución. ¿Cierto? Francia, ¿verdad? Pues se dieron cuenta que los gases podrían mover ciertos émbolos, mover ciertos cuerpos, ¿no? Entonces, al moverlos, se podría realizar trabajo. Para ello, tenemos que determinar la presión, ¿cierto? Y habíamos dicho que la presión se determina por dos ítems muy importantes, ¿cierto? El uno decía que la presión va a depender de la fuerza con la que las moléculas chocan en las paredes del recipiente, ¿cierto? Y el número de veces que lo hacen, ¿sí? Mientras más veces chocan, hay más presión, ¿sí? Y si chocan con más impulso, también se genera más presión. ¿Qué es el impulso? El impulso es la variación de la cantidad de movimiento, ustedes lo explican en clase, ¿cierto? Y la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, obviamente, involucra la masa de esa molécula, ¿sí? La masa está directamente relacionada con su peso molecular. Ustedes se acuerdan de la fórmula que dice que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Pues de esa forma lo vamos a relacionar. Y lo otro es la velocidad. Les decía, no es lo mismo que una pelotita de esas muy de niños te caiga en la cara que te caiga un balón de básquet, ¿verdad? Es distinto, ¿sí? Y obviamente si cambiamos esas velocidades, es mucho peor. Entonces, esas condiciones van a generar que se forme o que se realice, o digamos que el gas experimente una presión sobre las paredes del recipiente. ¿Cierto? Y obviamente esa presión va a depender del resto de variables termodinámicas, ¿no? Porque si yo subo la temperatura, pues va a haber cambios en la presión. ¿Sí? Si yo disminuyo su volumen, va a haber cambios en la presión, como ya habíamos visto en el simulador, ¿verdad? Si yo agrego más moléculas, también va a haber cambios en la presión, porque va a haber más moléculas chocando en las paredes. ¿Sí? ¿Se entiende? Si las moléculas son más grandes, obviamente, pues los impulsos o los golpes que va a dar esta molécula más potentes, a diferencia de unas moléculas muy chiquitas.
¿sí? Si comparamos al helio con el xenón, por ejemplo, ¿sí? El helio o el hidrógeno, se mezclan dos átomos de hidrógeno para formar el helio, ¿sí? Es muy pequeñito comparado al del xenón. ¿Sí? El helio apenas tiene el peso molecular de 4 y el xenón, si no me equivoco, de 132. Imagínate cuántas veces más grande es una molécula de xenón que una molécula de. Entonces, es abismal la diferencia y por lo tanto, pues generará otro tipo de tensión. En esta gráfica habíamos visto cómo es que se generan las velocidades cuadráticas medias de acuerdo a la temperatura en la que se encuentran los gases. La curva o la campana, también conocida como campana de Gauss, en esta distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿sí? Esta campana que ustedes ven más puntiaguda, ¿sí? Representa al comportamiento de la velocidad promedio de las moléculas de un gas a temperatura baja o a baja temperatura, frío, mejor dicho, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién se encuentra a baja temperatura en estado gaseoso? El nitrógeno, ¿cierto? Se encuentra el oxígeno, se encuentra el helio, ¿cierto? Podemos tenerlo frío y obviamente tiene este comportamiento. ¿Qué significa esto? Significa que la mayor cantidad de moléculas tienen una velocidad parecida. ¿Sí? Son solamente un pequeño grupito de moléculas que tienen baja velocidad y un pequeño grupito de moléculas que tienen alta velocidad, relativamente alta velocidad. ¿Sí? Estas son las coordenadas del número de moléculas que está en el eje Y, en el eje X está la velocidad. ¿Qué velocidad? De las moléculas, obviamente. La curva de color verde, si se dan cuenta, es una curva promedio entre el azul y la roja, ¿cierto? Esto es a temperatura ambiente, por eso dice ahí temperatura del gas en una habitación, ¿sí? O sea, quiere decir donde los humanos nos sentimos confortables, que puede estar pues de 20, 22 grados centígrados, que es la temperatura ideal para el ser humano, desde los 18 arranca hasta los 22 grados. En ese rango, ¿no? Algunos dicen hasta 24, en ese rango los seres humanos no sentimos frío ni calor. ¿Sí? Estamos relajados, totalmente cómodos, ¿sí? Para hacer actividades, ¿verdad? Más abajo de los 18 vamos a sentir un poco de frío y más arriba de los 24 vamos a sentir calor, ¿sí? Pero ya saben, no es que sintamos calor o que nos esté entregando calor el medio, sino que la tasa de entrega del calor del cuerpo al medio, cuando está a más alta temperatura del medio, esa tasa disminuye. Por eso el cuerpo hace esfuerzo por liberar el calor. Y en ese esfuerzo nos da la sensación térmica del calor. Y al contrario, cuando baja la temperatura, pues la tasa de desprendimiento de calor del cuerpo es obviamente mucho más grande, ¿sí? O sea, perdemos calor en mayores unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, el cuerpo para protegernos nos manda una señal de sentir frío, ¿sí? ¿Para qué? Para abrigarse, ¿sí? Para evitar que el desprendimiento de calor del cuerpo pues no sea tan rápido y termine generándonos algún problema de hipotermia, ¿sí? Entonces, cuando está en esas condiciones las moléculas, si ustedes la curva se ha ensanchado un poco más, quiere decir que el número de moléculas lentas, ¿sí? Ha crecido, el número de moléculas rápidas también ha crecido, y eso quiere decir que tienen una velocidad promedio, ¿sí? Ha disminuido, ¿cierto? Eso es lo que pasa a los gases que están en temperatura ambiente, como por ejemplo acá en la habitación. Tenemos el aire, que está compuesto de diferentes tipos de moléculas. La más abundante es el nitrógeno, con 78%. Después le sigue el oxígeno, casi con 21%, que sumarían el 99%, y el resto sería boom, CO2 y otros gases de efecto invernadero. ¿Cierto? Bien, y en la parte de la curva roja, como ustedes ven, ya es para un gas caliente, ¿sí? Un gas caliente, como por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar un gas caliente? El vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua está a más de 100 grados, ¿sí? Para que se haya convertido en vapor. Si ustedes saben, si nos vamos a nivel del mar, el agua va a hervir a 100 grados. Si tú sigues con tu termómetro ahí, no va a pasar de 100, ¿sí? Pero el vapor, ¿sí? El vapor obviamente va a pasar de esa temperatura. ¿Sí? En grandes, bueno, ahorita ya todas las máquinas de la industria son automatizadas, pero anteriormente, por ejemplo, hay muchas quemaduras por el vapor, ¿sí? Así literalmente, porque está a más de 100, ¿sí? 150, 180 grados, ¿sí? Están esas moléculas. ¿Por qué? Porque están muy agitadas, ¿sí?
al estar muy agitadas, pues generan golpes tan fuertes en tu piel que lo terminan haciendo ampollas, y eso es la quemazón. ¿Okay? Entonces, así es como se comporta un gas en estado de, en este caso el vapor, en estado del agua, en estado de vapor, o sea, gaseoso, ya es un gas caliente. De ahí para arriba hay otros gases calientes, ¿no? Y normalmente que se utiliza en la industria. ¿Sí? Este gas, si ustedes se dan cuenta, la curva o la campana de Gauss se ha achatado más. ¿Sí? Y observamos pues que aquí ya no continúa la curva, me imagino que se va hasta por acá, si nosotros lo proyectamos. Quiere decir que el número de moléculas que tienen alta velocidad ha crecido. ¿Sí? Sí, alta velocidad ha crecido. Pero no quiere decir que moléculas siempre toda la vida tengan alta velocidad. ¿Sí? Recuerden que están chocando. ¿Sí? Puede ser que estas que tenían en un tiempo poca velocidad, después tengan alta velocidad. Las que tenían alta velocidad tengan alta velocidad. Es así, es avanzar. Entonces, bien. Pero para cuestiones científicas, los científicos tratan de describir el comportamiento a través de ecuaciones de esos niveles. ¿Sí? Bien. Por otro lado, acá hay una comparación, ¿sí? Acá hay una comparación de la distribución de las velocidades a una temperatura constante, en este caso, temperatura ambiente, 25 grados centígrados para 4 tipos de elementos de distinto peso molecular. ¿Sí? Entre ellos tenemos al helio, que tiene un peso molecular de 4, tenemos al neón con un peso molecular de 20, el argón con un peso molecular de 40 y al xenón con un peso molecular de 130 gramos. ¿Sí? Eso quiere decir que el helio es una molécula muy pequeñita comparado al resto de moléculas. Por ejemplo, el neón sería unas 5 veces más grande que el helio, y el argón el doble del neón, y el xenón sería más o menos, pues, unas 3 veces y un poco más grande que el argón. ¿Sí? Entonces, obviamente, esas moléculas al tener una masa mucho más grande, pues generarán una mayor presión. ¿Sí? Entonces, a esa temperatura, las velocidades a las que las podemos encontrar a estas moléculas, ¿no? Cuando esos gases están a esa temperatura, son lo que muestran las curvas. Por ejemplo, para el caso del xenón, que es la primera gráfica más puntiaguda de acá, ¿sí? Miren, la gráfica más puntiaguda, ¿no? Dice que las moléculas podrían estar a 720 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea que son muy violentas. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? 720 kilómetros por hora. No hay ningún vehículo todavía terrestre que pueda, obviamente, pues tener esa velocidad. Un avión vuela a 800 kilómetros por hora, un avión de pasajeros, ¿verdad? Muy bien, entonces más o menos es como un avión. ¿Sí? Después tenemos aquí al argón. ¿Sí? Miren, el argón dice 1300 kilómetros por hora. Está el neón, 1800 kilómetros por hora. ¿Sí? Después del helio, que son moléculas mucho más ligeras, que están a 3960 kilómetros. ¿Qué les indica a ustedes que, de acuerdo a su peso molecular, estas moléculas a la misma temperatura tengan distintas velocidades? ¿Por qué creen que sea? ¿Qué dicen? ¿Por qué creen que será eso? ¿Por qué creen que las moléculas de helio, que son muy livianitas, tienen altísima velocidad? 3.960 kilómetros por hora, superado unas 2 o 3 veces la velocidad del sonido. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí solamente la más gorda, ¿cierto? Que es el xenón de 720 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver, obviamente, a un principio muy básico de la física descrita por el señor Newton en su primera ley, la ley de la inercia. ¿Sí? Entonces, es más fácil que vencer la inercia de una molécula más pequeña que de una. ¿Sí? Es más fácil empujar un pico que un trailer. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, la energía interna del gas, ¿sí?, pulsa a estas moléculas a más alta velocidad porque son ligeras. ¿Sí? En cambio, estas moléculas que son mucho más gordas, obviamente, vencer su inercia, ¿sí?, es un poco más complicado. ¿Sí? Obviamente, cuando tú encuentras un objeto estacionado, yo le aplico una fuerza aquí, la fuerza más grande que puedo aplicar es hasta que ésta venza su inercia, o sea, hasta que empiece el movimiento. Una vez que empiece el movimiento, la fuerza que tú le aplicas es menor, no va a ser justa. ¿Sí? Y eso ustedes de repente, si alguien maneja algún vehículo, como por ejemplo el joven que viene con su casco, ya sabe que para salir tenemos que ponerle primera, ¿verdad? Ustedes salen en quinta.
No, ¿verdad? ¿Por qué le ponen primera? Porque tienen que vencer la inercia de la moto, la inercia, el peso. Ustedes saben que la inercia es una propiedad de la materia, ¿sí? ¿Quién nos dice esa propiedad? Nos dice que obviamente los cuerpos se resisten a moverse. Esa es la propiedad de la inercia. Mientras un cuerpo más se resiste a moverse, tiene más inercia, ¿sí? Entonces yo te pongo un tico acá y un tráiler acá. ¿Quién se va a resistir más a moverse? El tráiler, tiene mayor inercia, ¿sí? Para vencer esa inercia se necesita energía. Por eso que tú bajas los cambios y le pones a primera para que puedas salir cómodamente. Y conforme el vehículo coge velocidad, o sea, ya rompió la inercia, está en marcha, ahora sube los cambios, ¿verdad? ¿Sí? Porque si tú le pones quinta, la moto va a sufrir para poder salir. No va a tener la misma fuerza para romper esa inercia. Lo mismo le pasa a la, ¿sí? Bien. Por acá teníamos un simulador para poder entender un poquito más esta distribución de las velocidades. Bien, observen este cuadro, es parecido al anterior, donde teníamos nosotros, algunos ya lo conocen, por ejemplo, acá está la temperatura, que lo vamos a poder decir, por ejemplo, está la presión, acá está la fuente de calor, tenemos el número de moléculas que podemos colocar acá, podemos perder su volumen, ¿sí? Y hay algo bonito acá, que dice la velocidad media, la velocidad cuadrática media, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ver cómo se comportan las moléculas pesadas versus las moléculas livianas para dar o comprobar lo que nos decía la gráfica que estaba aquí, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a ponerle moléculas livianas, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, 200 moléculas livianas, como ven ustedes ahí, ¿sí? Observen cómo se comporta. Arriba nos está diciendo la velocidad a 27 grados de esas moléculas livianas. 1205, 1208. Pero es una velocidad promedio, ¿sí? No es de una molécula, es promedio de todas las moléculas. Es un promedio, ¿sí? Bien, y miren la curva que describe abajo, ¿sí? La curva que describe acá. ¿Sí? Miren esta curva, observamos que aquí hay, en comparación a las moléculas que están con baja velocidad, ¿sí? Aquí hay más moléculas con más alta velocidad y hay un grueso de moléculas que tienen una velocidad más o menos por ahí, ¿cierto? Si nosotros vamos a subir su temperatura, vamos a ver cómo se comporta esa velocidad. Miren, por eso les había dicho que la temperatura es directamente dependiente, o la velocidad es directamente dependiente de la temperatura, ¿cierto? Entonces, obviamente, podemos calentar el gas. Vamos a llegar a los 300 grados centígrados, por ejemplo. Sí, ahí está. Si llegamos, ¿no? 300, bien. Y se han dado cuenta que la curva, ¿sí? La curva de Gauss de la distribución de Maxwell-Boltzmann ha cambiado un poco. Si ustedes se han dado cuenta, un gran número de moléculas se han ido para acá a la derecha, donde hay mayor velocidad, ¿sí? Eso me indica que la velocidad ha aumentado, ¿sí? La velocidad ha aumentado y lo podemos corroborar acá. Ahora es de 1660 metros por segundo. Metros por segundo. ¿Cuenta? Claro, obviamente la presión aumenta porque hay más número de choques. ¿Aumenta la velocidad? Aumenta mucho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a enfriar el gas y vamos a ponerlo en cero nuevamente y vamos a ver las moléculas pesadas. ¿Sí? Miren, la molécula pesada, vamos a poner unas 200 moléculas. Si tú te das cuenta, la velocidad de estas moléculas, ¿sí? Es muy lenta en comparación a las livianas. Pero, ¿qué sucede con la presión? ¿Se acuerdan cuánto fue la presión de las livianas? ¿Sí? Ya no se acuerdan, ¿verdad? Yo sé que no se acuerdan. Vamos a ponerlo de nuevo. Ya, ahí está, miren. 200 moléculas también están generando 23,1 atmósferas. Pero miren su velocidad, 1187, 1200 metros por segundo. Metros por segundo. Son velocísimas. Por eso es que pueden generar trabajos. Por eso es que al chocar en las paredes generan altas presiones y esas presiones en un cuerpo movible puede generar movimiento y ese movimiento genera calor. Es el principio del funcionamiento de las máquinas térmicas, ¿sí? Y hasta ahora se sigue utilizando las máquinas térmicas, obviamente, ¿sí? Pero los motores de un carro es térmico,
¿sí? Las plantas geotérmicas ya que funcionan igual con eso, ¿sí? Con gases, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está 23,7 y vamos a colocar las moléculas más pesadas y generan una presión igual, pero con menos velocidad, ¿sí? Entonces, ¿quién está retribuyendo a la velocidad que tenían las otras? ¿Quién creen? ¿Quién creen? El peso. ¿Sí? O sea, las otras son pelotitas chiquitas que están chocando en las paredes, en el caso son unas pelotas de básquet, ¿sí? Que están chocando en las paredes. Y lo hacen con menos velocidad, pero generan una presión igual. ¿Se dan cuenta? Y nótese acá la distribución de Bohr. Está más tirada para allá. La de las ligeras estaba más tirada a la derecha. ¿Sí? O sea, que sus moléculas tienen más velocidad. Acá están tiradas a la izquierda, quiere decir que tienen menos velocidad, pero generan una misma presión a una misma temperatura, a 700 Kelvin, que debe ser más o menos casi 27 grados centígrados, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a cambiar los centígrados, ahí está, 27 grados. Ahí está, entonces, miren, estos apenas tienen 452 metros por segundo, o sea, son velocísimos, ¿sí? Son velocísimos, medio kilómetro en un segundo. ¿Sí? Son súper veloces, ¿cierto? Y eso que estamos a 27 grados. Imagínate si la llevamos a 150 o bien. Y por acá también tenemos la energía cinética, ¿sí? La energía cinética, obviamente, entonces, para recordar lo que hicimos ayer, ¿la presión de quién dependía? Dependía de la velocidad de las moléculas, dependía del número de choques, ¿cierto? O sea, eso está relacionado con el número de moléculas. ¿Dependía de quién más? No. ¿Quién más? El peso. Claro, el peso molecular de la masa, ¿no es cierto? Sí, la masa de las moléculas. ¿Dependía de quién más? ¿Y era inverso de quién? Del volumen, ¿cierto? Si el volumen era más grande, la presión caía. Si el volumen era más chiquito, la presión sube, ¿cierto? Entonces de eso depende. Chicos, y con eso vamos a entablar una ecuación. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Esto es la energía cinética media de un gas ideal. Bien, ahí está. La energía cinética, al igual que la velocidad de temperatura. Entonces, la energía cinética, ustedes saben que la ecuación general de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Quiere decir que depende en gran medida de la velocidad más que de la masa. ¿Sí? Energía cinética. Por lo tanto, quiere decir que la velocidad de un gas depende netamente de su velocidad y la velocidad de la temperatura. Por analogía, podemos decir que la energía cinética depende netamente de la temperatura. ¿Sí? Entonces ahí está, miren, si ustedes observan, dice la K es de cinética, o sea, energía cinética, ¿sí? Media, M es de media, ¿sí? Media, dice que es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. 3 medios es un número, la constante de Boltzmann es un número, y o sea, quiere decir que todo esto es una constante, solamente depende de la temperatura. ¿Sí? Aquí está, con la constante de Boltzmann, o si no tienen la constante de Boltzmann, pueden utilizar obviamente el R, ¿sí? El R que viene a ser la constante universal de los gases, ¿sí? Esto es por molécula y esto es por mol, ¿sí? Esta es la energía cinética para una molécula, ¿sí? Con la constante de Boltzmann. Y con la constante universal de los gases es para un mol. O sea, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Quiere decir esto que es un problema, ¿cierto? Ahí están los valores de la constante de Boltzmann. Y aquí está la constante universal de los gases. Esto es en unidades de Joule, ¿sí? Porque también lo podríamos aplicar en términos de atmósfera por litro sobre mol, ¿verdad? Bien, esto ya lo vimos. Ahí está. Entonces, la teoría, regresando a la teoría cinético-molecular, ¿sí? Plantea lo siguiente, miren chicos, esto es muy importante, dice, las partículas de un gas están en movimiento aleatorio, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Constante. El volumen combinado de partículas es despreciable. Quiere decir que en un gas ideal se desprecia el volumen que ocupan las moléculas. ¿Sí? En un gas ideal. En el real no. ¿Ya? Bien.
Dice, las partículas no ejercen fuerzas unas sobre otras. Se les considera así, pero en la vida real sí ejercen fuerzas. Dicen las partículas, pero cualquier colisión entre las partículas es completamente elástica. Y la energía cinética promedio de las partículas es proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Bien, entonces, ¿cómo definimos la presión? La presión lo definimos como el impulso por la frecuencia de colisión, o sea, por el número de colisiones. ¿Sí? El impulso, ya les dije qué es el impulso. El impulso es la variación de la cantidad de movimiento, o sea, masa por velocidad. Eso lo vieron en mecánica clásica, ¿cierto? Aquí está el impulso, masa por velocidad, ¿cierto? La frecuencia de colisiones es el número de veces que va a chocar las partículas en las paredes y obviamente esa frecuencia de colisiones va a depender de la velocidad de las moléculas, va a depender del número de moléculas y es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? Claro, para ver ese número de colisiones. Entonces, ¿cuándo tendré más colisiones? Cuando tengo más velocidad en las moléculas. ¿Cuándo tendré más colisiones? Cuando hay más número de moléculas. ¿Y cuándo tendré menos frecuencia de colisiones? Cuando el volumen se hace más grande. ¿Sí? Tendría que hacerse más chico. Por eso es inverso. ¿Sí? Pero con esto son directos. La frecuencia de colisiones es directa a la velocidad del número de moléculas. Pero ¿sí? Entonces, cuando fusiono estas dos ecuaciones en la presión, ¿sí? Me va a dar como resultado lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Aquí estaría la masa que está acá. ¿Sí? Acá está la velocidad al cuadrado, claro, porque acá hay una velocidad y acá hay otra velocidad. Velocidad de velocidad sería velocidad al cuadrado. ¿Sí? El número de moles está acá, o el número de moléculas arriba, y el volumen debajo. Entonces, obviamente, tenemos aquí, esta es la proporcionalidad de la presión para la teoría cinética molecular. Y finalmente lo igualamos acá, porque hemos puesto un tercio, porque se está tomando en cuenta un lado, ¿sí? Un plano de un recipiente que contiene a esas moléculas. Por ejemplo, miren chicos, ¿sí? Ustedes saben que todos los cuerpos tienen tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, si yo dibujo acá un recipiente, voy a tener aquí una cara, aquí voy a tener otra cara y aquí tendré otra cara, ¿cierto? Lo que se está considerando ahí, nada más, ¿sí? Lo que se está considerando ahí, nada más, son las moléculas que están chocando en esa cara. ¿Cuántas caras forman el espacio? ¿O cuántos planos forman el espacio? Tres planos forman el espacio. Un tercio, estamos cogiendo uno de tres. Para eso sirve esa ecuación. O sea, con esa ecuación de ahí podemos encontrar la presión que generan las moléculas en una cara. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos una cara? Porque nosotros podemos tener más adelante un émbolo. ¿Eh? Aquí está, hay un gas encerrado dentro de un recipiente y acá hay un émbolo movible. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estas moléculas generan presión. ¿Cómo generan presión? Chocando en las paredes. Y van a chocar en esta pared. ¿Sí? Porque esta pared de acá es rígida, no se va a mover, pero este émbolo, que es un émbolo, ¿sí? Ese émbolo sí se va a mover. Entonces van a generar fuerzas acá, porque recuerden que la presión es fuerza sobre área. Y este émbolo tiene un área. Este es un corte transversal, pero si lo miro de frente lo voy a ver así. ¿Sí? Entonces están chocando acá las moléculas. Y al chocar esas moléculas, van a empujar a este émbolo para acá. ¿Sí? Y van a mover un diferencial de X. Estamos en el eje X. ¿Qué quiere decir? Que se ha realizado trabajo termodinámico. El principio para la expansión de la máquina. Se igual que un pistón. Es un pistón. ¿Sí? Entonces, todo inicia. Tampoco lo quería ayudar para encontrar la presión que hay en un pistón. Claro, obvio. Tendría que saber qué tipo de gas es. Y listo. Vamos a ver entonces un poco de la ley de los gases ideales. ¿Sí? Esto ya lo han visto ustedes, me imagino el curso de química general. Lo vamos a recordar porque ya lo han visto. Miren chicos, ¿qué postula la ley de Boyle? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Qué postula la ley de Boyle?
El señor Boyle dice, ¿ya? El señor Boyle dice que la presión y el volumen, ¿sí? Que la presión y el volumen son directos o inversamente proporcionales. Ahora, directa. Quiere decir que si la presión sube, el volumen sube. Si el volumen sube, la presión sube. Inversamente proporcional. El señor Boyle dice, mi ecuación funciona cuando un gas está a temperatura constante. ¿Sí? Si el gas no está a temperatura constante, no. ¿Se entiende? Funcionará otra ley. Ya Boyle postula que su ley funciona con y encuentra una relación entre la presión y el volumen. ¿Sí? Entonces él dice, si yo tengo un gas a un cierto volumen, pues tendrá una cierta presión. Si a ese gas lo disminuyo su volumen, su presión aumenta. ¿Sí? Y si a ese mismo gas incremento su volumen, la presión aumenta. ¿Sí? Justamente eso lo indica esta gráfica que ustedes ven aquí. Esta es la representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica de Boyle, y esta es la representación matemática. ¿Sí? Es la representación matemática y la representación gráfica de Boyle. Y es fácil entender. Esta coordenada de aquí se llama espacio termodinámico, ¿sí? Porque aquí están las tres coordenadas. ¿Por qué por las tres coordenadas? Yo veo dos. Claro, acá ves la coordenada de la presión, aquí en el eje X ves la coordenada de la velocidad y hay una tercera coordenada descrita por esta línea roja que se llama una asíntota, ¿ya? Y que esta curva representa a la temperatura. Entonces tenemos tres variables. Tenemos presión, volumen y temperatura. En este caso, para la ley de Boyle, nos dice que una de esas tres variables termodinámicas tiene que ser constante. ¿Y cuál es constante? La temperatura. Por eso que a esta curva de acá, vayan conociéndola bien, a esa curva, para que no se confundan cuando queremos hacer los termodinámicos. ¿Sí? Esta curva se llama isotero. Chicos, ¿por qué se llama isoterma? Porque en cualquier punto de la curva, la temperatura va a ser siempre la misma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el señor Boyle? Dice, si yo tengo un gas con un volumen 1, pues estará a una presión 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo aumento el volumen? Dice Boyle. La presión cae. ¿Sí? Y dirá el señor Boyle, ¿y qué pasa si yo disminuyo el volumen? Vamos a imaginarlo, que disminuye por acá, se quita para disminuir el volumen, que la presión aumentará. Tengo acá un volumen 3, pues tendré una presión 3. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, y disminuye el volumen, la presión aumenta. Si aumenta el volumen, la presión es inversamente proporcional y nos dice que la temperatura es. El próximo laboratorio trata de esta ley. ¿Sí? Nos van a dar una jeringa, ahí pues van incubando y ¿ah? Bien. Entonces ahora lo vamos a ver también con el simulador. ¿Sí? O primero respecto a la ley, de ahí vamos a ver. ¿Ya? No está bien. Y acá tenemos la ley de Charles. ¿Qué postula el señor Charles? El señor Charles dice que el volumen y la temperatura son directa o inversa. Directamente. ¿Cierto? Obviamente. Partimos de acá. Pongamos el ejemplo que tenemos un gas encerrado dentro de un recipiente que tiene un pistón movible. ¿Sí? Un pistón movible. Y este gas pues está a una temperatura inicial, ¿cierto? Está a una temperatura inicial, tiene un volumen inicial y tiene una presión inicial. ¿Sí? El señor Charles postula que su ley funciona teniendo en cuenta que la presión siempre será. Entonces la presión es constante, quiere decir que en todos los casos la presión va a ser siempre la misma. No va a cambiar la presión, siempre va a ser constante. Entonces lo que va a cambiar son las otras. En este caso sería la temperatura y el volumen. Entonces, señor Charles dice, si yo aumento la temperatura, ¿sí? Aumento la temperatura, se le pongo una vela en la cara y le empiezo a calentar la gas.
estoy incrementando la temperatura y con ello está subiendo la velocidad de las moléculas y con ello sube la energía cinética. Entonces, como hay más movimiento de las moléculas, pues chocarán en las paredes con mayor fuerza, ¿verdad? Sí, con mayor impulso, con mayor velocidad, ¿cierto? Habrá, en conclusión, más número de choques. Y eso empujará al émbolo hacia arriba, ¿no es cierto? Y al empujarlo hacia arriba, ¿quién se incrementa? El volumen. O sea que el volumen aumenta, pero la temperatura también aumenta. ¿Te das cuenta? Y la presión se mantiene constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo caliento, sube la temperatura y también sube el volumen. ¿Sí? Entonces, para compensar que la presión se mantenga constante, obviamente no aumente la presión, pues el gas tendrá que desplazar a este émbolo y hacerlo el volumen pues más grande. ¿Para qué? Para siempre mantener el número de choques igual. ¿Sí? Eso quiere decir que el número de choques acá va a ser igual que acá, ¿verdad? Pero acá tiene más volumen. Así, pero son más veloces. ¿No es cierto? Y de esa forma compensa. ¿Sí? Tienen más espacio para moverse las moléculas. Y en sentido contrario, si yo lo enfrío al gas, le pongo hielo y todo lo estoy enfriando al gas, quiere decir que al enfriarlo la temperatura baja. ¿Sí? Entonces, como la temperatura baja, yo quiero mantener la presión constante, o sea, quiero mantener el mismo número de choques. ¿Qué tengo que hacer? Acercar las paredes para que las moléculas pues choquen con la misma frecuencia para los tres casos. ¿Sí? Entonces, en este caso, el volumen también ¿entienden? Y está descrito a través de esta gráfica. Tenemos acá el volumen y aquí en el eje X la temperatura. Y esta curva, que es una recta, es una isóbara. ¿Sí? Cuando ustedes lean los problemas, más adelante les pueden decir, ¿no? En una isóbara se observa tal cosa, entonces ya saben que en esa isóbara es porque tiene la presión constante. ¿Sí? No es necesario que lo digan. Chicos, ¿y por qué acá no llega a cero? Porque por más frío que esté un gas, siempre va a tener presión. ¿Sí? Porque si desaparece la presión, quiere decir que el gas dejó de ser gas y se convirtió en un estado líquido. Muy bien. Ahí está. Y finalmente tenemos a la ley de los ideales, la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, ¿cierto? A diferencia de Charles, nos dice también que son directamente proporcionales manteniendo el volumen constante, ¿sí? La temperatura y la presión. ¿Sí? La temperatura y la presión. En este caso, ustedes observan que los tres recipientes son del mismo tamaño. Quiere decir que no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar su volumen. Lo que se va a hacer nada más es la presión y la temperatura. Entonces, obviamente, cuando yo caliento el gas, ¿quién va a subir? Miren el reloj, este es un manómetro, ¿sí? Quiere decir que la presión aumentó acá, ¿sí? La presión ha crecido, pues cuando la temperatura también crece. Sube la temperatura, sube la presión, y vamos para el otro lado. Si yo enfrío al gas, ¿qué va a pasar? Que la temperatura disminuye, por lo tanto también la presión disminuye, ¿cierto? Esto postula el señor Gaius, ¿cierto? Y obviamente esta gráfica es parecida a la de Charles, pero las coordenadas son distintas. Acá tenemos la presión, la temperatura, y esta es una isócara, una isópora, o isocólica, o isovolumétrica, ¿no? ¿Sí? Tiene varios veces. Quiere decir que aquí, en cualquier punto de esta recta, sí, el volumen siempre va a ser constante. Chicos, muy bien, y acá tampoco llega a cero porque los gases van para un volumen. ¿Sí? No podemos tener un gas en un volumen cero. ¿Cierto? Bueno. Y ahora vamos a ver estas tres leyes muy importantes de los gases a través de un simulador. ¿Sí? Por aquí está, miren, jóvenes, esto ya lo conocen. Entonces, por acá vamos a mantener constante. Primero vimos la ley de quién. ¿La ley de quién vimos primero? La ley de Boyle. ¿Qué postulaba la ley de Boyle? ¿Ah? Que la temperatura es constante y inversamente proporcional. ¿Cierto? Bien, entonces ahora chicos, la temperatura vamos a mantener constante. Aquí ven, ponemos constante la temperatura. Observen que se desactivó acá ¿cómo se llama? Vamos a poner el símbolo de la temperatura.
temperatura constante, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo manipular aquí al volumen y la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo disminuyo el volumen? ¿Qué va a pasar con la presión? La presión va a aumentar. Observen en cuánto está esta presión inicial, en 35 atmósferas aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, y el volumen está con un ancho de 10 nanómetros. Yo lo voy a disminuir a 5 y van a ver cómo la presión aumenta. Miren, lo voy a disminuir a 5, ahí está, y la se ha disparado a 70. ¿Se dan cuenta? ¿Y la temperatura cambió? No, sigue estando en 27 grados. ¿Sí? Entonces, de esa forma, chicos, podemos demostrar la ley de Broglie. Ahora, lo puedo subir, por ejemplo, a 14, ¿sí? El ancho del volumen, 14 nanómetros. Por acá, miren, ahí está, 14 nanómetros. Entonces, esa presión tiene que caer, ¿cierto? Miren, ahí está, cayó a 24, porque la otra era de 35, ¿cierto? 70, esta ha caído a 24. Significa que como tiene más volumen, o sea, tiene más espacio para moverse las moléculas, los choques en las paredes va a disminuir, ¿sí? Y lo podemos comprobar. Si nos damos cuenta acá, podemos medir el número de presiones, ¿sí? Y vamos a ver cuántas colisiones hay ahí. Bien, hay 482 colisiones. Vamos a ver cuando tenía 10 nanómetros de lado, ¿sí? Y tiene 35 en promedio de atmósferas. Tendrá que tener más colisiones, ¿verdad? Claro, por eso tiene más presión, ¿no? Tenía 482, creo, ahora vamos a tener mucho más, 558. Ahora, si lo disminuimos a 5, ¿sí? 5 el volumen, viene seguido a 70, vamos a ver cuántos números de colisiones hay, ¿sí? Tiene que pasar, obviamente, 935 puntos. Entonces, de esa forma, nosotros demostramos la ley del segundo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver la ley de Charles, ¿sí? ¿Quién postulaba Charles, chicos? Que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales manteniendo la presión. Entonces vamos a tener la presión constante. Bien, la presión constante, la temperatura, la presión. Bien, entonces nosotros vamos a cambiar al César Tigor. Ahí está. Bien, ahí está. Bien. Entonces ahora dice que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Quiere decir que si yo aumento la temperatura de este gas, ¿quién va a aumentar? El volumen. Si el frío del gas, va a disminuir. Vamos a ver. ¿Sí? Está en 27 grados, por arriba. Bien, está en 27. Vamos a subirle la temperatura y ustedes van a ver cómo el volumen también aumenta. Miren cómo crece el volumen. Ahí está. ¿Sí? Si yo lo enfrío el gas, miren cómo disminuye el volumen. Ahí está. Vamos a dejarlo en 5, vamos a enfriarlo hasta que llegue a 5. A ver. Ahí está. 5. Vamos a ver entonces aquí, la presión tiene que ser constante. Entonces, quiere decir que no hay choques van a estar por ahí. ¿Sí? No va a haber mucha diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Miren, porque la presión dice que es de 35.1 atmósferas. Vamos a ver ahí cuántos choques hay. ¿Ven? 700 son choques. Métalo a la cabeza para que se recuerden. Esos 700 son choques. Está a una temperatura de menos 122 grados centígrados. Está generando 35.1 atmósferas. Ahora, yo voy a calentar el gas para aumentar su volumen hasta 10. Miren, estoy calentando el gas, la temperatura sube, me voy a quedar en 10. Ahí está en 10. Y miren, la presión se mantiene, ¿verdad? 35, ¿sí? 35 se mantiene la presión. Eso quiere decir que el número de choques debe rondar los 700, las 700 colisiones. Vamos a ver. Ah, 583, demasiado diferencia. A ver, tomamos otro dato. 567. Hay más o menos más de 150 choques de diferencia. Ahí se mantiene. 568 por ahí. Entonces hay más de 130 colisiones de diferencia. Ahora, vamos a subirlo hasta 14. ¿Sí? Vamos a subir a 14, a ver qué es lo que ocurre para poder comparar.
¿Ya? Miren, la presión se está manteniendo, ¿sí? Pero vamos a ver el número de choques. A ver, el número de choques. 560, coincide más o menos con el otro. 541. Ya, nos faltaría entonces entre 10 y 14, están por ahí el número de colisiones, ¿sí? ¿Cierto? Lo que sí me sorprende es a 5. A ver, hay que de nuevo calentar el gas. Ya no sé qué. Cuando bien 300. Entonces vamos a disminuirlo, chicos. Sí, vamos a ponerlo en 7. Sí. Ya, vamos a enfriar el gas, ¿sí? Hasta bajar a 5. Pero acá no. Ahí está. A ver, hay que ver el número de colisiones. Casi 100 de diferencia, ¿no? A ver, hay que contar otra vez. Ahí está, 700. Bien. Pero cuando lo subimos a 10, hay diferencia bastante. Bueno, no es cuestión de simulador. Vamos a contarle. Va a dar de 580, creo que daba, ¿no? Ahí está. 577. ¿Sí? Ahí está. Pero nos damos cuenta que funciona, obviamente, la ley. ¿Sí? Y finalmente tenemos la ley de Charles. ¿Verdad? Charles dice que el volumen tiene que ser constante. ¿Sí? Y la temperatura y la presión. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo subo la temperatura, perdón. Si yo subo la temperatura, ¿quién sube? La presión. La presión. A ver, está en 35 más o menos. Subo la temperatura y obsérvese cómo sube la presión. Bien, sube la temperatura y sube la presión. ¿Sí? Yo bajo la temperatura, mira, las unas que están locas ahí, ¿no? Subo la temperatura y obviamente sube la presión. ¿Por qué sube la presión? Porque los choques son más frecuentes. Y no solo más frecuentes, sino también con mayor velocidad. ¿Sí? Y al tener mayor velocidad tiene mayor impulso. Porque el impulso es igual a la aparición de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Ahí, ¿cierto? Relacionada a las ecuaciones. Bien, entonces ahora vamos a enfriar el gas. Y miren cómo la presión disminuye. Ahí, miren. Vamos a enfriarlo bastante gas. ¿Sí? Las moléculas se han puesto muy lentas. Quiere decir que están generando pocos choques en las paredes. Miren, si nosotros lo lleváramos a una atmósfera, que no se puede llegar, creo, hay que tratar de acercarnos a una atmósfera. A ver, a ver. Ya. Así se mueven las moléculas del aire. ¿No? Estamos a una atmósfera de presión acá, esta es una atmósfera. ¿Sí? ¿Cierto? A nivel del mar. Una atmósfera. Conforme subimos, la presión aumenta o disminuye. Subimos, vamos a canal. Presión disminuye y la presión disminuye. Quiere decir que las moléculas, ¿no? ¿Cómo estarían? Más lentas, más rápidas, ¿cómo estarían? ¿Ah? Más lentas, ¿sí? Estarían más lentas, ¿verdad? Muy bien. Si queríamos medir, por ejemplo, por acá, no está la velocidad, ¿no? Para medirlo acá, ¿no?
¿A qué velocidad están? O sea, ahí me parece lento porque lo hacen para poderlas ver. Imagínate cuando estaba a 1200 metros por segundo. No lo puedes ver. ¿Sí? Por eso es un simulador. ¿Sí? Lo hacen de podemos diferenciar con nuestras vistas, normal, ¿cierto? Ahora vamos a verlo acá. A ver, me da curiosidad, nunca lo he visto. Vamos a bajar la presión hasta una atmósfera, chicos. A ver, tenemos 300 moléculas. Ahí está. ¿Sí? Miren, ahí está a 1170 grados centígrados 48. Si nosotros enfriamos el gas hasta bajar su temperatura, perdón, su presión, ¿sí? Su presión a una atmósfera. ¿Ya? Ahí está. Bien. A pesar de eso, tiene una velocidad tremenda, 209 metros. Así están viajando el gas. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, pues, ¿cómo las moléculas están chocando encima? ¿Sí? Ahí está, las moléculas están chocando, ¿cierto? Son miles de millones de moléculas que están colisionando en su mano. Muy bien. Bueno, algo. Bueno, está bien, güey. Claro, que todos están así, ¿no? Y nada. Despierto, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, cuando los científicos, por los años 1600, ¿no? Antes de la revolución industrial, unieron esas tres leyes. ¿Eh? Observen ahí. Unieron esas tres leyes. La ley de Chalmers, la ley de Boyle y la ley de Cahusac, la fusionaron. ¿Sí? Y dieron origen a esta famosa ley. Y esta famosa ley se llama la ley combinada de gases. ¿Sí? Y después apareció otro científico, por ahí otro loco, ¿no? ¿Sí? Conocido, porque tiene el apellido Avogadro. No es abogada, es abogado. ¿Sí? Y postuló, no voy a pensar que se drogaba, no se drogaba. ¿Sí? ¿Sí? Apareció, ¿cierto? Y postuló su ley. De yo también quiero mi ley. También quiero mi ley, no solamente ustedes, ¿no? ¿Verdad? Es como ustedes dicen, yo también quiero mi cero, ¿no? Solamente. Bien, entonces este científico dijo, bueno, ya he visto todas las variables, pero aquí hay uno que falta comprobar, decía, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio el número de moléculas? Sí, claro, eso funciona, pero cuando tenías 300 moléculas. Pero ¿qué pasa si yo varío esas moléculas? Si ya no son 300, puedo aumentarlo y puedo disminuir el número de moléculas, ¿sí? Lo que pasa en un globo, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes un globito y empiezas a hablar. Bien, hizo de este tamaño, ¿verdad? Con 3 sopladas que le diste. ¿Qué pasaría si tú das 2 sopladas más? Seguirá creciendo, ¿no es cierto? Entonces, a más moléculas, el volumen aumenta. Ahora, si tú quieres dejarlo escapar las moléculas, ¿qué va a pasar con el volumen? Disminuye. Y para eso este señor dijo, mientras la temperatura y la presión sean constantes. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el número de moléculas es directamente proporcional al volumen. Más volumen, porque hay más moléculas. Menos volumen, porque hay menos. La presión se va a mantener siempre. Ahí está entonces la famosa ley de Avogadro. Ahí dice. Facilísimo. Si yo acá tengo encerrado un mol de un gas, o sea, 6 por 10 a la 22 moléculas,
pues tendré una cierta presión y estará ocupando un cierto volumen a una cierta temperatura. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces si añadimos, dice, un mol más? O sea, ya no hay uno, sino hay el doble, hay 2 moles. O sea, 6.022 por 10 a la 22 por 2. ¿Entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? La presión se va a mantener, la temperatura se va a mantener constante, pero ¿quién ha cambiado? El mol. ¿Quién postuló eso? El señor abogado. Conocido. Y él también puso esta ecuación de acá. El número de moles es igual a la masa de la sustancia del gas sobre su masa molecular, o también conocido como peso molecular. Y esto lo podemos ver acá fácilmente en el simulador. Miren por acá el simulador, chicos. Ahí está. Vamos a mantener aquí, a ver, ¿qué tendríamos? Vamos a mantener aquí. Ahí está. Sí, miren, vamos a subir la temperatura un poquito. Sí, no crees que no crees. A ver, comencemos. Vamos a hacerlo y vamos a meter con ellas. Estas 300 moléculas, ¿sí? Vamos a mantener la presión constante, ¿bien? Y la temperatura también. Entonces el señor dice, si yo coloco más moléculas, ¿qué va a pasar con el volumen? Sí, si yo, hay 300 moléculas, observa ahí, ve. Voy a poner el doble, voy a poner 600, ¿ya? Y el volumen es de nanómetros, ahí está, el ancho volumen de nanómetros, tengo 300 moléculas, ¿cierto? Entonces, si yo incremento el número de moléculas, ¿qué va a pasar con su volumen? También va a aumentar. Si vamos a ver, vamos a ponerle, ahí está, miren, ¿ve? Estoy poniendo moléculas y el volumen técnico está aumentando, ¿sí? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, si saco las moléculas, el volumen físico, vamos a dejar escapar las moléculas, como un globo. Ahí está, que se escape. Miren cómo el volumen disminuye. ¿Sí? Para mantener la presión siempre la misma. ¿Sí? Vamos a cerrar para que no se siente mucho. Vamos a comprobar la ley de Voltage. Perdón, enamorado. Estoy enamorado de Boyle. Ahí está entonces la ecuación de estado. ¿Qué pasó? Que a la ecuación combinada de los gases, vino el señor abogado y yo también quiero participar en la ecuación, ¿sí? Y fusionamos las 4 leyes y dieron origen a la famosa ecuacióncita que ustedes, todo el mundo conoce, el pavo-ratón. ¿Sí? Esta ecuación pavo-ratón es la ecuación general de los gases ideales, o también conocida como la ecuación de estado. ¿Sí? ¿Por qué la ecuación de estado? Porque aquí están, obviamente, todas las variables termodinámicas que definen el comportamiento, ¿sí? El comportamiento en un estado termodinámico de gas. ¿Sí? ¿Qué es un estado termodinámico? Es las condiciones de presión, volumen, temperatura y número de moles que se encuentra un gas en un determinado tiempo. ¿Sí? Porque después de un tiempo puede variar. ¿Qué pasa si subió la temperatura en el ambiente? Está cambiando una variable. Por lo tanto, el gas ha cambiado de estado. ¿Se encuentran? Muy bien. Entonces ahí está. Presión, sistema internacional en atmósferas, volumen, sistema internacional en litros, ¿verdad? N es el número de moles, ¿ya? 6 por 6.022 por 10 a la 23 es un mol, ¿cierto? R, la constante universal de los gases, que es 0.082 atmósfera litros sobre mol Kelvin, o también pueden utilizar el 8.314 de mol Kelvin. Y la T, la temperatura medida en Kelvin. El cero es menor. Mientras más se aleja del cero, eso ya lo tiene. Acá ya vamos a empezar con los gases reales. ¿Sí? Muy bien, los gases reales. Bien, chicos, ¿alguna pregunta?
Carlos Pablo. Yes, Pablo es el tema. Pero a él te interrumpa, ¿no? Habla compartiendo conocimientos. Nada con comentarios. Bien. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí habíamos terminado con el estudio de los gases ideales. Es sencillo, está realmente pues descrito primero por la ecuación de la teoría cinética molecular, que lo define una ecuación que nos dice que la presión es igual a un tercio de qué? ¿De qué? La masa por la velocidad al cuadrado por el número de moléculas sobre el volumen. Eso lo define la ecuación general de la teoría cinética molecular. Después, habíamos estudiado las 4 leyes, ¿sí?, que rigen el comportamiento de los gases para dar origen a la ecuación esta, ¿sí?, o a la ecuación general de los gases ideales, conocido como Pareto. ¿Sí? Ustedes que decían en su curso de química, apliquen Pareto, ¿no? ¿Sí? Pareto decía, ¿no? Ahora, ¿no? Ahora, entonces, chicos, ahora vamos a estudiar a los famosos gases reales. O sea, los gases de verdad. Que todos los serán de mentirita. Pero que se siguen utilizando hasta el momento para, obviamente, poder estudiar el comportamiento de los gases reales. ¿Sí? Las ecuaciones que se aplican no son las mismas, solo que sí sufren algunas modificaciones. Bien, entonces aquí le damos lo que dice. Las partículas de un hipotético gas ideal, ¿sí?, de un hipotético gas ideal, o sea que no existe, dice, no tienen volumen significativo. ¿Qué significa esto, chicos? Que no están tomando en cuenta para el estudio de los gases ideales el tamaño o el volumen que ocupan las moléculas de un gas ideal. No como, ¿sí? No. Bien. Y lo otro dice, y no se atraen ni repelen entre sí. ¿Qué significa no atraerse ni repelerse entre sí? Que no se están tomando en cuenta los enlaces intermoléculas. ¿Sí? O sea, que ya no hay las. Y es cierto, ya no hay. Pero sí se forman por momentos. Y ahora vamos a ver cómo. Dice, en general, los gases reales se aproximan a este comportamiento a presiones relativamente bajas y altas. Entonces, si tú quieres estudiar un gas real y que tenga el comportamiento para poderlo definir con las expresiones de los gases ideales, dice que este gas debe estar a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, cuando un gas real tiene baja presión y alta temperatura, se aproxima al comportamiento de un gas ideal. ¿Entienden? Muy bien, eso es lo que quiere decir ahí. Chicos, dice, sin embargo, a altas presiones, las moléculas de un gas se apiñan más juntas y se reduce la cantidad de espacio vacío entre las moléculas. ¿Y qué va a pasar con esto? Al estar más juntas unas con otras, las interacciones pues son van a crecer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. A ver, chicos, no sé cómo empezar con esta parte para que ustedes lo entiendan, pero voy a intentar hacerlo. Bien. Ustedes se han dado cuenta, ¿cierto?, que las moléculas o que un átomo, ¿cierto?, vamos a dibujar un átomo de la forma tradicional. Los átomos no son así, chicos, es una forma simplemente para ver. Acá en el centro está el núcleo, y el núcleo es positivo, ¿cierto? Porque está formado por protones, ¿cierto? Y también tiene los neutrones, ¿sí? Los neutrones son una especie de árbol, ¿ya? O sea, son los que ahí, son los que dicen, bueno, no se peleen, ¿no? Son la gente que apacigua, ¿no? Entre donde hay un problema, ¿cierto? Porque los protones no se ven bien, ¿sí? Los protones son partículas que tienen la misma carga, por lo tanto se repelen, se odian, ¿cierto? Entonces, los neutrones, dicen, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, eso es función de los neutrones, ¿sí? Neutralizarlos, ¿ya? Hacer, obviamente,
obviamente que estos, a pesar de que se odien, vivan bajo la misma casa. Esa casa llamada un núcleo. ¿Sí? Ahí están contentos viviendo ellos. ¿Ah? Muy bien. Entonces, por eso que los científicos se dieron cuenta y dijeron, si aquí estos patas se odian, entonces tenemos que sacar a los que evitan que se peleen, que son los electrones. Y vino un señor y partió el núcleo de un átomo y se creó la bomba. Entonces, ¿qué pasaron? Los patas se pelearon y desprendieron mucho. Solamente un átomo. Imagínate, si hay un cubito de cobre de medio centímetro de lado, hay un mol. O sea, un 6 seguido de 22 ceros. Imagínate de uranio, que ese es el combustible de las bombas. Es mucho más pesado que el cobre. Eso quiere decir que será pues un cubito muchas veces más chiquito que la del cobre, medio centímetro, y habrá el mismo cantidad de moléculas. Si esas moléculas o esos átomos partiéndose todos a la mitad, desprenden todo esto. Por eso es muy poderosa una bomba, ¿cierto? Que simplemente pues una cierta cantidad pequeñísima, tamaño de esta tapa, puede borrar a una ciudad, ¿cierto? Suficiente para destruir. Bien, chicos, pero eso no se trata el tema. Okay. Bien. Pues ya saben acá que está el núcleo y el núcleo es positivo. No lo voy a poner N para que no se confundan con los neutrones. ¿Sí? Solamente lo voy a poner positivo. ¿Sí? Quiere decir que ahí está el núcleo y ahí viven los protones, ¿cierto? Y alrededor, ¿ya? A nosotros, como nos enseñaron en química, pues de una manera errónea. Nos dijeron que hay niveles, ¿verdad? Nos dijeron que está la sopa de fideo y que estos son los orbitales, y que en esos orbitales están viajando estos electrones como tal planeta alrededor del Sol. Eso es verdad. ¿Sí? Eso no es verdad. Entonces, los electrones se encuentran alrededor del núcleo del átomo como en una nube, no están involucrados. O sea, quiere decir que están esparcidos. ¿Ya? Están esparcidos por ahí. ¿Sí? No vayan a pensar que están haciendo orbitales. Sí, los electrones, cuando empezaron a estudiar los científicos, no podían definir su posición. ¿Por qué? Porque si en la mecánica clásica funciona muy bien, porque estudia los cuerpos que podemos determinar su posición exacta en un determinado tiempo. ¿Sí? Ustedes saben que la posición es lo primero que debemos saber de un cuerpo que queremos estudiar. ¿Sí? Si no sé su posición, ¿cómo lo estudio? No sé a qué velocidad está allí, no sé cuál es su aceleración, no sé cuál será su próximo movimiento, qué es lo que va a hacer ese. ¿Sí? Por eso que es muy fácil, antiguamente, por ejemplo, bueno, ya hasta ahora, cuando hay una guerra, simplemente determinan dónde está el misil y ya saben dónde va a caer. ¿Amén? ¿Sí? Porque encuentran la posición y con eso determina su velocidad, y con eso determina su trayectoria, y con eso determina dónde va a caer. Pero con la tecnología moderna, a ese misil ya la puedes cambiar su trayectoria cuando se suele. El misil estaba ahí, me detectaron, me voy a cambiar. ¿Sí? Por eso es difícil, ¿no? Y ahora ya han construido máquinas que vuelan pues con una hipervelocidad, ¿sí? Son hipersónicas, ¿no? O sea, quiere decir muchas veces la velocidad. O sea, no hay nada que los detenga, obviamente. No, pero no mira eso. Entonces, ¿por qué nos cuento la posición? Porque cuando los científicos también querían estudiar el comportamiento de los electrones alrededor del átomo para ver las propiedades de un átomo, por eso ya los he dicho, cuando ustedes quieren averiguar algo, tienen que rascar al fondo, irse hasta los átomos para poder comprender un material. Si lo va a estudiar así superficial, no lo va a hacer. Tienes que ir a rascar al fondo donde están ellos, ¿sí? Donde están los átomos. Y de ahí vas a entender cómo se forman las moléculas. Y estas moléculas, al formarse, cómo dan las propiedades de elasticidad, de ductilidad, de maleabilidad, densidad, viscosidad. ¿Te das cuenta? Pero cuando lo entiendes, si no, simplemente es una memoria, nada más. Entonces, chicos, los científicos dijeron, bueno, vamos a ver un electrón por acá. Primero empezaron a estudiar al átomo de hidrógeno, que es el átomo más sencillo. ¿Sí? Es aquel átomo que tiene un electrón más.
Entonces, cuando lo chapaban, decían, ah, acá está su posición. Y entonces empezaban a determinar alguna otra característica de ese electrón, ya no estaba ahí. ¿Dónde se fue? Estaba en otro sitio. Y cuando determinamos otra posición, ya estaba en otro lugar. ¿De acuerdo? Y entonces apareció una nueva rama de la física, llamada la mecánica cuántica. ¿Escuchado de la mecánica cuántica? Por eso que ahora ya los científicos usaron todo ese mecanismo, la mecánica cuántica, para desarrollar computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas son máquinas que realizan, ¿sí?, la información o transfieren información a muchas veces más velocidad que una computadora normal, porque aprovechan ese funcionamiento de estar en varios lugares a la misma vez. O sea que va a hacer muchas tareas a la misma vez. Lo que una computadora normal, pues le demorará a correr un programa muy complicado de cientos de años, ¿sí? Una computadora cuántica lo hará en segundos. Basado en eso. Chicos, lo estamos utilizando esa técnica. Entonces, ¿qué quiere decir? Electrones, por ejemplo, por acá están, pero no están ahí, ni están girando. Pueden estar en cualquier lugar, no lo sabemos. ¿Sí? No lo podemos saber. Es probabilidad nada más. Existe la probabilidad que esté por acá, pero puede estar en otro lugar. ¿Sí? O sea, los electrones son unos elementos, unas partículas atómicas que pueden estar en varios lugares a la misma vez. Todo va a depender del observador. Y ahí viene una famosa experiencia o experimento que se llama de la doble radical. ¿Sí? ¿Qué significa? Que los científicos empezaron a bombardear electrones por dos por acá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando tú lo estabas observando, ¿sí?, cuando tú estabas observando, veías que el electrón pasaba por un hueco, pero cuando no lo mirabas, se ocultaba. O sea, tú lo mirabas, era de una forma. Tú no lo mirabas, era de otra. Entonces, ¿qué está? ¿No? Entonces, si tienes un hueco, dice, ah, bueno, acá tengo una abertura, entonces por acá van a pasar los electrones y van a chocar acá en la pared y formarán esta puntita. Pero es cuando lo mirabas. Cuando no lo miras, se esparcen por frente a la pared. ¿Tú qué harías? Y eso se comporta la naturaleza, sí. Es increíble. ¿Sí? Es totalmente loco. Por eso que la mecánica cuántica es difícil de entender. No hay nadie todavía que lo entienda. O sea, no hay ningún científico que comprenda realmente cómo se comporta la naturaleza. ¿Sí? El día que puedan entender ya los científicos su comportamiento, podremos entender más cosas del universo, como por ejemplo cómo se crea el universo, ¿no?, de dónde venimos, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces no podemos todavía entender eso. Bien, pero eso no vamos a ir, ya se acabó la hora, ¿no? Me hace recordar que estamos ahí. ¿Una explicación para eso? ¿Ah? Una explicación para eso. No hay profundidad de eso. Nos ha gustado la clase, chicos. Sí, gracias.